acompañan por primera vez. Bienvenidos a esta familia llena de debilidades, de falencias, pero cuya fe está dirigida en aquel que nos sostiene, en aquel que nos preserva y ha prometido culminar la obra que empezó en nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que hoy nos reunimos, es por Él, en Él y para Él. Amén. Vamos entonces a dirigirnos a la carta a los Romanos, que es el texto que estamos estudiando. Romanos, hoy iniciamos el capítulo 6. Para aquellos que nos acompañan por primera vez, como bien lo saben, en esta iglesia local creemos en la importancia de la predicación expositiva, de estudiar los libros y las cartas que están contenidas en la Escritura de forma completa para evitar que el predicador pueda manipular, torcer o acomodar a su antojo lo que ésta dice. Para hoy entonces leeremos Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. Voy a leer entonces para ustedes y me acompañan verificando que la porción que estamos leyendo sí corresponda. Romanos 6, 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Señor, preciosa porción hoy has puesto delante para tu pueblo. ¿Y cómo tu pueblo se alimentará si no es tu Espíritu Santo quien obra en esta mañana a pesar de la debilidad y de las flaquezas del servidor tuyo? Hoy te ruego que a pesar de mí, Señor, tu nombre sea glorificado, tu palabra sea presentada fielmente y todos nosotros como pueblo tuyo seamos alimentados. Que todos los presentes hoy puedan ser animados, consolados, pero también confrontados. Que hoy al meditar en estas verdades, Cristo sea iluminado en nuestro entendimiento. Todos los presentes podamos comprender las preciosas consecuencias de nuestra unión con Cristo y como tú nos has librado del poder del pecado y nos provees de lo necesario para vivir una nueva vida en Cristo para gloria de nuestro trino Dios. Esto te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.
aquellos que les gusta tomar nota porque entienden la importancia de hacerlo, el título de esta enseñanza es Muertos al pecado, vivos en Cristo. Muertos al pecado, vivos en Cristo. No perdamos de vista la sección anterior que tratamos en los domingos pasados. El capítulo 5 nos ha presentado unas noticias maravillosas acerca de la justificación que Pablo empezó a mencionar desde el capítulo 1, versículo 16, ¿cierto? Porque hemos sido justificados mediante la fe, no por obras como lo hemos estudiado para que nadie se gloríe. Y vimos en esa preciosa justificación que procede de Dios, que se obtiene mediante la fe, esos beneficios puntuales: redención, ¿recuerdan? Rescatados de la esclavitud del pecado. Vimos que es la justificación, ser declarados justos, no por nuestras obras, sino por las justicias de Cristo al satisfacer la justicia santa de Dios. Vimos también la propiciación, que la ira de Dios fue satisfecha en la persona de Cristo, y gracias a esa propiciación ya no somos más enemigos de Dios, sino que hemos sido reconciliados con Él. Ahora estamos en paz con aquel que antes estábamos en enemistad, porque éramos enemigos de Dios. Este paquete que el apóstol ha presentado se da gracias a la imputación, ¿recuerdan? A Adán, como representante federal, nos imputó su falta, su desobediencia. Por eso nacemos en pecado por la unión que tenemos con el primer Adán. Pero en Cristo nos es imputada su vida de obediencia. El segundo Adán restaura lo que el primer Adán dañó. El segundo Adán permaneció firme donde el primer Adán pecó. Su vida de obediencia fue puesta en nuestro favor. En el momento que creemos, entonces, a Cristo le es imputada nuestra maldad y a nosotros nos es imputada su justicia. Este beneficio descrito por el apóstol muestra esa relación vertical. ¿Y qué hizo el hombre para merecer esto? Nada, porque no es por mérito. Todos estos beneficios se reciben por la fe, pero ¿la fe en quién? En Jesucristo. Hoy, esta sección nos muestra una consecuencia natural de todos estos preciosos beneficios que hemos obtenido al ser unidos a Cristo mediante la fe. Y es la santificación. Y mis hermanos, no es un error cuando les digo, hoy veremos el fruto de la santificación. ¿Y por qué quiero utilizar este término? Porque es necesario partir de esta realidad. La santificación solo puede ser experimentada como consecuencia de estar unido a Cristo. Es el fruto natural. Cuando un enemigo de Dios, cuando un pecador es traído a Cristo mediante las cuerdas de amor que Dios usa por la predicación del Evangelio y es traído a vida, es unido a Cristo, pero en ese mismo momento es regenerado, en ese mismo momento hay un fruto: santificación. Empieza a vivir una vida de santidad que antes el individuo no vivía. Cuando hablamos de santificación, estamos hablando del proceso. Escuche también bien, proceso. No es una obra inmediata en su totalidad. Es una obra que empieza de inmediato, pero dura hasta que Cristo venga por su amada y recibamos cuerpos glorificados. Y ese proceso, ¿en qué consiste? En que este que ha sido unido a Cristo por la fe
cada día sea transformado a la imagen del varón perfecto. Esa es la santificación. Y esa santificación inicia en el mismo momento que somos unidos a Cristo por la fe. Pero hay una diferencia entre la santificación y la justificación. La justificación es monérgica. ¿Qué quiere decir eso? Hay una sola fuerza. Dios salva al pecador. La santificación es sinérgica. Hay dos fuerzas. Dios la inicia, la sigue perfeccionando, pero el creyente es responsable de usar los medios de gracia que Dios ha provisto para crecer en esa santidad. En la justificación somos pasivos. ¿Qué quiere decir eso? Recibimos el beneficio. En la santificación nosotros participamos de los beneficios. En la justificación el creyente dice: yo he abrazado por la fe las justicias de Cristo. Pero en la santificación el creyente no puede decir: yo me quedaré esperando a que Dios me haga santo. No, porque en la santidad no somos pasivos, somos activos. Hay un proceso de santificación. Así pues, estos beneficios espirituales deben manifestarse en la vida de aquel que es unido a Cristo. Pero permítame establecer el espíritu de esta sección. Esta sección no es una amonestación para llamar la atención a las personas que no se están comportando como deberían comportarse. El espíritu de esta sección es decirle al creyente: recuerda que la unión con Cristo te provee todo lo que necesitas para no vivir más en esclavitud de pecado. Recuerda que en Cristo has vencido sobre el pecado y que tienes todo para una nueva vida. Estas palabras acá son consuelo al creyente. Así que, teniendo el espíritu correcto de la sección, vamos a mirar brevemente la estructura. Lo primero que hace el apóstol en el versículo 1 y 2 es hacer una declaración. ¿Qué declara él? Una verdad precisa. Estamos muertos al pecado. En el versículo 3 al 11, él va a explicar a través de esa unión espiritual, de ese bautismo espiritual con Cristo, cómo es que se da esa unión y cómo el creyente muere y ahora está vivo para Dios. Y del versículo 12 al 14 vamos a ver la aplicación. ¿Cuáles son los efectos de estar vivos en Cristo y muertos al pecado? Veamos entonces la declaración. Inicia con una pregunta retórica. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No olviden que Pablo ya viene con este sistema de preguntas durante toda su carta. Él enseña, mira las respuestas posibles de aquellos judíos que están delante de él, que están pensando como judíos y están siendo confrontados por la verdad de la gracia. En este punto, muy seguramente la audiencia puede estar diciendo: ¿y entonces, para qué las obras? Si por obras no somos salvos, ¿para qué hacerla? Ah, mi querido Pablo, entonces lo que tú dices es: dediquémonos a pecar para que abunde la gracia, porque el capítulo anterior que nos enseñó, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces dediquémonos a pecar para que abunde tal bondad. Pablo, por la guía del Espíritu Santo, es pronto a responder a esas distorsiones de la gracia que han estado presentes desde el mismo momento en que se han enseñado y estarán presentes hasta que Cristo venga. La naturaleza pecaminosa del hombre es querer convertir las hermosas verdades de las doctrinas de la gracia en excusas para pecar. El hombre quiere convertir la gracia de Dios en una herramienta para pecar, y Judas lo advirtió: cuidado con aquellos que se han introducido entre ustedes para convertir las verdades de la gracia en libertinaje.
Entonces, el apóstol Pablo responde rápidamente: en ninguna manera. Es decir, eso no puede estar en la cabeza del que ha creído. Este pensamiento no tiene cabida en alguien que ha sido unido a Cristo. Porque el que ha nacido a Cristo no quiere encontrar razones para poder pecar. El que ha sido unido a Cristo por la operación del Espíritu Santo siempre está buscando los medios de gracia para alejarse más y más de ese pecado que un día amó. ¿Y por qué lo dice el apóstol? ¿Qué dice esta declaración? Porque estamos muertos al pecado. Y si estamos muertos al pecado, ya no podemos vivir en él, porque un muerto no puede caminar, un muerto no puede hablar, un muerto no puede ver. Y recuerden que Pablo utiliza mucho esta mención de estar muertos, también cuando en el capítulo 2 de Efesios habla de que esto éramos antes de, todos estábamos muertos en delitos y pecado. Antes no podíamos obedecer a Dios porque estábamos muertos para Dios. Pero al ser unidos a Cristo, ahora estamos vivos para Dios. Pero ahora ¿cómo? Muertos para el pecado. Cuando estábamos muertos para Dios, ¿podíamos oír su voz? No. ¿Podíamos ver su voluntad? No. ¿Podíamos amar sus designios? No, porque estábamos muertos. Ahora el apóstol dice: hermanos, ahora están vivos. Y al estar vivos, estamos muertos al pecado. Ya no nos deleitamos oyendo su voz. Ya no deseamos ir tras él. Ya nuestros afectos no quieren ir en esa dirección, porque ahora hay una vida que antes no estaba presente. Así pues, todo el que ha sido unido a Cristo puede decir: ha sido declarado santo. Todos los creyentes somos santos, pero ¿qué significa eso? ¿Perfectos, sin falla ni mancha en nuestro vivir? No, apartados de este mundo, separados de la vida en la que antes nos encontrábamos y unidos para vivir ahora para la gloria de Dios, apartados para un uso santo, la gloria del Dios Trino. Siguiendo este hilo de pensamiento, la declaración ya nos ha dejado 3 principios fundamentales. ¿Por qué alguien que ha sido unido a Cristo no vive una vida de pecado? Por 3 razones. ¿Por qué? Porque ahora está vivo. Y el que está vivo en Cristo no persevera en el pecado en el que antes caminaba. No permanece en ese estado en el que antes estaba habituado. Como está vivo, ya no persevera en el pecado, está dando una evidencia de que está muerto al pecado. Sencilla la declaración. Pablo le dice a la iglesia: hermanos, no se dejen engañar. El que se ha sido unido a Cristo está vivo para Dios, está muerto para el pecado y ya no persevera en el pecado en el que antes se encontraba. Pero luego Pablo pasa a explicar esta hermosa declaración, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿De qué bautismo está hablando acá? Es importante entender que en esta porción estamos hablando de ese bautismo espiritual que se da de forma inmediata cuando hemos sido regenerados, cuando creemos en Cristo. Recuerden que el griego para la palabra bautizo no es solo bautizarse, es sumergirse, es identificarse, es ser unido a. Lo que nos está diciendo Pablo acá es que hemos sido unidos a Cristo Jesús, hemos sido sumergidos a Él. Y eso no pasa cuando vamos a las aguas, eso pasa en el momento que creemos. Es un error
enseñarle a las personas: bautízate para que seas unido a Cristo. Bautízate para que tu viejo hombre muera y nazca uno nuevo. Bautízate para que dejes las drogas y al salir de las aguas ya no ames las drogas. Eso es prometer una gran mentira. El bautismo en agua no produce esto. El bautismo en agua representa cuando eso ha pasado en el corazón de una persona al ser bautizada espiritualmente en Cristo. Es decir, en el momento que cree. En el mismo momento que somos justificados, en ese mismo momento somos regenerados, en ese mismo momento recibimos el Espíritu Santo, en ese mismo momento somos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. No es cuando vamos a las aguas. Cuando vamos a las aguas, le estamos comunicando al mundo: ya fui unido a Cristo, ya morí al viejo hombre, ahora vivo para Él y vivo en novedad de vida. También podemos afirmar acá que es un error, una enseñanza moderna que se ha extendido por el evangelicalismo moderno, en el que se le enseña a la persona que necesitamos un segundo bautismo del Espíritu Santo y que este segundo bautismo solo se hace evidente cuando una persona empieza a hablar en diferentes lenguas o recibe un don excepcional. Es decir, que una persona cree en Cristo y recibe el Espíritu Santo en una medida pequeñita y luego viene un segundo bautismo donde viene el Espíritu en una medida más grande. No, en el momento que somos unidos a Cristo, el Espíritu Santo viene con todo su poder a obrar y operar en la vida del creyente. No necesitamos hacer nada para volver a recibirlo. En ese mismo momento lo hemos recibido. En ese mismo momento, entonces, ¿qué sucede? Somos sumergidos en Cristo. No pierdas esto de vista. El pecador es unido a Cristo. Estamos en Él. Pablo en la carta a los Efesios no llama a la iglesia cristianos. ¿Saben qué hace él? A los que están en Cristo, en Él. Ser cristiano tiene una traducción sencilla. Cristiano es aquel que está unido a Cristo. Es aquel que está en Él. Es aquel que ha sido identificado con Él. Así que escúchame muy bien. Tú que has creído mediante la fe en Jesús, ya has sido justificado, ya has sido redimido, ya no eres un esclavo. La ira de Dios ha sido propiciada, ya no eres enemigo, eres hijo. Ahora estás en paz con Dios. Y aparte de eso, hay un fruto que se llama santificación. ¿Y por qué se da? Porque al creer en Cristo somos unidos en Él. ¿Y qué sucede? Somos sumergidos en su muerte. No vaya perdiendo los detalles, porque hay una muerte y hay una vida. Es necesario que el viejo hombre muera. La única forma que tenemos para ser libres de la vida de pecado que llevamos es a través de la muerte. Esa es la diferencia del cristianismo con todas las demás religiones, con todas las demás perspectivas humanistas. Las perspectivas modernas le dicen al hombre: yo puedo ayudarte a que seas una mejor persona, a que saques el campeón que tienes dentro, a que hagas estas cosas para que seas una mejor persona. El cristianismo no hace eso. El cristianismo te mira y te dice: no hay nada que hacer con usted. La única forma de ayudarlo es matándolo para que pueda nacer alguien nuevo. Hermanos, el cristianismo no es un remiendo que se hace sobre un débil hombre. El cristianismo es ver la muerte de un viejo hombre para que nazca uno nuevo. Eso es lo que sucede en la unión con Cristo. El viejo hombre muere y ha nacido uno nuevo. Pero es importante entender que estos ejemplos que Pablo utiliza
deben ser mirados con cuidado para que no lleguemos a extensiones que el texto no muestra. Y ya lo vamos a ver. ¿Significa que el viejo hombre ha muerto y esto significa el exterminio de nuestras viejas pasiones? Quisiéramos que eso significara, ¿cierto? Hay un gran hombre que ha escrito para el cuerpo de Cristo futuro y decía él un día: ¿cómo anhelo el día de mi bautismo? Pues sé que ese día mi viejo hombre será ahogado en las aguas. Tiempo después vuelve y escribe: tengo que decir con tristeza que el desgraciado de mi viejo hombre sabía nadar. Esa es más o menos la tensión que vivimos en la vida cristiana. Y hoy entonces necesitamos aclarar qué es una verdadera santificación a la luz de la Escritura y qué significa muertos al pecado, vivos en Cristo. Porque no entender estos conceptos puede producir dos males. Pensar que el cristiano puede caer en una vida perfecta en este mundo que nunca va a alcanzar. Entonces va a vivir frustrado, va a vivir desanimado, queriendo alcanzar una perfección y un estado de gloria que en este lado de la eternidad ninguno va a alcanzar, porque ese estado de perfección será alcanzado cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados. Pero también nos cuida, entonces, de pensar que podemos tener una vida de tolerancia y pasividad con el pecado, lo cual también es un gran error. Entonces, ¿qué sucede en el momento que somos unidos a Cristo? En ese momento espiritualmente, este viejo hombre está siendo llevado a la cruz para recibir en Cristo, unido a Él, lo que merecían nuestras faltas, ¿qué? Muerte. Ese viejo hombre tiene que morir, pero nosotros no vamos a la cruz, pero al estar unidos en Cristo es como si estuviésemos muriendo con Él y ese viejo hombre muriendo con Él, pero en un sentido espiritual, no físico. ¿Qué más dice? A fin de que como Cristo resucitó, o sea que Cristo no se quedó en la muerte, como estamos unidos con Él, entonces la muerte no nos retiene, sino que resucitamos con Él por la gloria del Padre. ¿Y qué causa esta operación sobrenatural? Léalo por favor en el texto. Para que también nosotros, ¿quiénes? Los que han sido unidos a Cristo, andemos en una vida nueva. ¿Cuál es la consecuencia de ser unidos a Cristo? Que el viejo hombre muere para que ahora podamos tener una vida nueva que antes no podíamos tener. Para que ahora podamos vivir de una forma que antes nos era imposible. ¿Cuánto mal le hacemos a las personas al solicitarles que vivan una nueva vida sin antes haber sido unidos a Cristo? Porque estamos pidiéndole a un muerto que se comporte como un vivo y esto es imposible. Y ese error no solo lo cometemos en la evangelización, sino en nuestra propia casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, cuando estamos lidiando, cuando tenemos un cónyuge que no cree, cuando tenemos hijos que no creen. La vida nueva que deseamos ver en aquel a quien le estamos predicando va a venir como consecuencia de ser primero ¿qué? Unido a Cristo. Nuestra meta, el cristianismo no tiene por meta cambiar la conducta de las personas. El cristianismo tiene como meta unir a las personas a Cristo, porque está tan dañada nuestra condición que la única forma de salvarnos es que muramos primero para poder ser traídos a vida. No hay otra forma. ¿Tú estás sufriendo por la vida que llevas? La solución no es que intentes cambiar. Necesitas morir. Pero morir en Cristo, para que juntamente con Él pueda resucitar una
nueva vida. Y esta nueva vida quiere decir que es diferente ¿a qué? A la vida que antes llevábamos por nuestros méritos, por la obra de Cristo. Entonces, esta nueva vida es distinta de la vida que llevábamos. Empieza a verse una novedad en nuestros pensamientos, en nuestros afectos, en nuestra voluntad, en nuestro actuar. Y esto se da de manera simultánea. Una persona no puede decir, estoy feliz porque he sido justificado, pero nada en mi vida ha sido transformado. ¿Qué estás diciendo? Sí, soy salvo, pero todavía estoy esperando a que el Señor me transforme. No. La justificación y la santificación se dan de manera simultánea. Pero hay que hacer otra nota aclaratoria. No podemos pensar que el proceso de santificación sea de manera inmediata y en la misma medida en todas las personas. Y esto es importante para entender esta sección. Hay personas que por una gracia especial de Dios, en el momento que son unidas a Cristo, son transformadas, pareciera a nuestra vista en su totalidad. Hay una transformación gloriosa, no completa. Esa persona sigue siendo transformada. Hay otros casos que son muy comunes, que pareciera que esa santificación ni siquiera ha empezado, pero hay luces que muestran que ha empezado ese proceso. Empieza a haber una novedad de vida, tal vez no en un esplendor tan glorioso como en ciertos individuos, pero sí hay un destello de luz. Mis hermanos, nosotros no podemos definir una persona o la salvación de una persona por el brillo de su santificación, sino por la presencia de la santificación. Porque en todos se da de una forma tan diferente, pero todos tienen algo en común: evidencias de una nueva vida. ¿Por qué? Porque hemos muerto a Cristo. ¿Por qué? Dice el 5. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pablo está diciendo entonces, hermanos que han sido unidos a Cristo, tengan esto por seguridad. Estamos unidos a Él, hemos sido plantados a Él y nadie puede quitarnos de Él. Ya nadie puede arrancarnos de la savia verdadera, de la vid verdadera. Por eso hemos muerto con Él, pero también tenemos la certeza de que hemos resucitado juntamente con Él. ¿Y esto qué significa? Versículo 6. Que nuestro viejo hombre ha sido crucificado también con Él. Que el poder que tenía el viejo hombre sobre nosotros ha sido destronado. Ya no es rey porque ha sido crucificado y ese viejo cuerpo de pecado ha sido destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Sí, hermanos, dice destruido, no exterminado. ¿Qué significa esto? Que en el momento que vamos a la cruz, al estar unidos con Cristo, en esa unión mística y gloriosa, ese viejo cuerpo de pecado pierde su poder. Ya no es más mi amo, ya no es más mi Señor, ya no gobierna sobre mí, ya no soy esclavo de sus afectos, ya no soy esclavo de sus pasiones, he sido liberado. Pero ese viejo hombre no está dispuesto a quedarse quieto. Intentará volver a ocupar ese trono del que fue quitado. Pero la noticia para el creyente, como terminaremos en la conclusión, es que nunca podrá lograrlo. Porque está muerto. Porque su poder fue quitado. Y el poder que un día tuvo sobre nosotros, nunca más volverá a tenerlo. Podrá llevarnos a pecar contra nuestro Señor,
pero ya nunca más podrá dejarnos en un estado de pecado permanente. No por nosotros, sino por la operación del Espíritu en nosotros. ¿Qué significa entonces ser crucificados juntamente con Cristo? ¿Qué significa que este cuerpo de pecado ha sido destruido? Que ya no es amo, que ya no es Señor, y ya no servimos a Él, porque ya no es nuestro amo. Ya podemos decirle no. Ya podemos cerrarle la puerta en la cara. Ya no estamos obligados a cumplir con sus deseos. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido declarado justo y el pecado ya no es más señor de él. Y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con él. ¿Qué está diciendo Pablo? No solo estamos muertos, sino que ahora tenemos una nueva vida. ¿Pero en quién? En Él. ¿Por qué el creyente puede estar seguro de su santificación? No por la calidad de nuestros esfuerzos, es porque estamos unidos en Él, porque vivimos en Él y esa nueva vida es por Él. Así que el creyente no duda de esto. Seguimos batallando con el pecado, sí, pero bajo la seguridad de que nunca más va a volver a ser nuestro amo, de que podrá golpearnos, pero nunca más volver a tener dominio sobre nosotros. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esta es la noticia para el creyente. Creyente, podemos ser cada vez más como Cristo, aunque cuando nos miremos al espejo veamos todavía tanta debilidad, por una razón: porque ya estamos muertos al pecado y ahora vivimos en Cristo. Y sobre Cristo no reina el pecado. Y como estamos unidos en Cristo, el pecado jamás volverá a reinar sobre nosotros. Porque ahora vivimos en Él. Y ahora ya no podemos vivir las vidas que antes vivimos de manera permanente, gracias a esa unión con Él. Así que si tú has venido por primera vez a esta iglesia o a una iglesia, espero que me estés entendiendo. Hoy la invitación que te estamos haciendo no es a que cambies como persona, es a que vengas a Cristo para que en Él puedas morir, pero en Él nazcas a una vida que en tus fuerzas nunca podrás alcanzar. Esa es la buena noticia que nos da el Evangelio. Permítame tratar de ilustrar esto con una pequeña situación, aclarando que las ilustraciones o las analogías nunca pueden abordar todos los detalles de la cosa a la que apunta. Pero en este pequeño intento quiero explicar un poco de qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pensemos en un hombre que tiene 3 perversos amos. Y esos 3 perversos amos, por la autoridad que tienen sobre este hombre, lo han convertido en su esclavo. La esclavitud en la que se encuentra este hombre lo obliga a pecar de forma continua y persistente. Por causa de estos 3 amos ha aprendido una sola cosa: solo sabe hacer el mal. Dentro de las características de su hoja de vida, podríamos definirlo como un idólatra, blasfemo, que no adora a Dios como Él merece, que no honra a sus padres como debería hacerlo, ladrón, asesino, adúltero, mentiroso, avaro y egoísta. Esa es su hoja de vida. Solo sabe hacer el mal. Por obedecer a sus 3 amos, ha sido tomado por la justicia y ha recibido una sentencia conforme a esa vida de maldad. Mereces la muerte. Este hombre es enviado entonces a un calabozo oscuro, húmedo, apartado de la luz,
supremamente pequeño, donde tiene que encogerse para poder entrar. Es amarrado a una cadena. La sentencia está establecida, pero la fecha no ha sido asignada. Debido a las condiciones de este calabozo, este hombre empieza a torcerse, su columna empieza a deformarse, los movimientos causan heridas en su cuerpo, la humedad está causando problemas en su piel. Este hombre ya no ve la luz porque todo el tiempo es oscuridad. De acuerdo al dictamen, este hombre solo puede salir de allí muerto. No hay otra forma para salir. Esa es más o menos la situación de todos nosotros. Tenemos 3 amos antes de venir a Cristo: Satanás, el mundo y la carne. Han influenciado de tal forma nuestra vida que lo único que sabemos hacer es el mal. Y al vivir en una vida de pecado, todo lo que somos ha sido afectado. Ha sido dañada nuestra vista, nuestro cuerpo, nuestros órganos. En un sentido espiritual, no tenemos una herida. ¿Recuerdan? Tenemos un cáncer terminal que hizo metástasis. Solo salimos con la muerte. Pero imagínense que este hombre pudiera experimentar un hecho milagroso en el que es tomado por un rey poderoso de una forma sobrenatural. Su conciencia permanece activa. Pero este rey poderoso le dice: voy a librarte de tu penosa condición. Pero para esto necesitas morir, porque solo así puedo librarte de los amos que tienes, de la vida a la que estás acostumbrado, y puedo librarte de las demandas de la sentencia, porque esa sentencia tiene que ser satisfecha. Confía en mí. Este hombre entonces le dice: ok, rey, confío en ti. Y puede ver entonces cómo llega la pena de muerte. Y puede ver entonces que su viejo cuerpo está muriendo. Pero este rey poderoso toma ese cuerpo y lo resucita. Y al resucitarlo, lo pone ya no en el calabozo, porque ya no puede permanecer ahí, porque la deuda que lo hacía estar en el calabozo ya fue saldada. La muerte que merecía recibir ya fue recibida. Ahora este cuerpo que es resucitado, ahora está en la luz, ya no está en tinieblas. Ahora está en libertad, ya no en esclavitud. Ahora no tiene 3 amos que le ordenan lo que debe hacer, sino que ahora vive para un amo que lo rescató. Ahora lo obedece, ya no por miedo, sino por amor. Y este nuevo hombre, al ver su cuerpo, ve que hay cicatrices, pero ya no heridas. Hay todavía un recuerdo del pasado del que fue rescatado. Pero ahora su voluntad ha sido cambiada. Ahora sus afectos son transformados. Ahora ya no quiere robar. Ahora ya no quiere ser un idólatra, sino que ahora quiere adorar a ese Dios que antes aborrecía. Ahora ya no quiere robar, sino que ahora quiere trabajar y compartir con lo que tiene con todos los necesitados. Ahora no quiere ser un inmoral, un adúltero. No, ahora quiere vivir en pureza sexual. ¿Gracias a qué? A la obra milagrosa de ese rey, porque es el rey quien sacó, es el rey quien transformó, es el rey que dio vida. Pero ahora este hombre es libre. Quisiéramos que la historia terminara ahí, pero al empezar a caminar por las calles, sus 3 viejos amos lo ven y quieren volver a tomarlo. No te vamos a dejar ir tan fácil. Y esos 3 amos vendrán a querer enseñorearse nuevamente de él. Este hombre entonces estará en su casa, resguardado bajo la muralla segura que le ha dado su amo, este nuevo rey que ahora sigue por amor. Pero esa casa tiene puerta. Estos amos van a venir a tocar la puerta. ¿Ya olvidaste tan pronto lo bien que la pasábamos? ¿Ya olvidaste las cosas que hacíamos? ¿Vas a apartarte de los placeres en los que vivíamos? Van a haber momentos en que tocarán a la puerta y no la abriremos.
pero tenemos que contar la historia completa. Van a haber momentos en que su persuasión es tan fuerte que vamos a abrir la puerta para querer ver un poco de lo que antes hacíamos. Pero van a haber momentos en que el Espíritu Santo, la provisión de ese Rey, nos va a ayudar a mantener el pie en la puerta para decir: oh no, has cautivado mi afecto por un momento, pero no volveré a servirte. Y esa es la mortificación del pecado. Pero también tengo que ser honesto, la historia no termina ahí. Hay momentos en que estos tres enemigos nos van a persuadir con tanta habilidad que abriremos la puerta completamente y entrarán. Y cederemos a su solicitud. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Ya no podrán quedarse viviendo allí, porque cederemos y el Espíritu Santo nos dirá: mira tus manos, mira las heridas, mira las cicatrices del pasado del que yo te libré. Soy yo quien te salvó y soy yo quien te da fuerza. Y entraremos en razón y diremos: oh mi Rey, ¿cómo he dado cabida a estos verdugos que me destruyeron? Y los sacaremos una vez más por el poder del Espíritu de Dios. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida real. La tentación no va a menguar. Tristemente, unas veces abriremos la puerta. Tristemente, otras veces miraremos por la ventana y contemplaremos lo que no deberíamos contemplar. Pero nunca más esa volverá a ser nuestra vida. Nunca más Satanás, el mundo y la carne volverán a ser nuestros amos, porque hemos muerto. ¿Por qué no volveremos a la vida que teníamos? Porque ese viejo hombre murió. Ahora hay un nuevo hombre. Pero ese nuevo hombre está pendiente de un momento glorioso, que es la glorificación. Hasta que ese día llegue, hermanos, nuestro trabajo es ver cómo esos enemigos tocan a la puerta y cómo nosotros, afirmándonos en Cristo, la mantenemos cerrada. Y a veces fallaremos en nuestra tarea diligente, pero ya no permaneceremos en esa condición. Pero entonces vendrá la ley. Tú mereces estar preso, tú mereces la muerte. Y podremos decir: estás equivocado, porque no puedo pagar 2 veces por el mismo delito. La pena ya fue cumplida. ¿Debía morir por mi maldad? Sí, ya lo hice, porque morí en Cristo. Así lo veremos más adelante en el capítulo 8, cuando nuestro pasado quiera decirnos: tú, nacer de nuevo, tú no eres lo que deberías ser. Y podemos decirle: tienes toda la razón, aún no soy lo que debo ser, pero ya no soy lo que era antes, porque antes era un muerto para Dios, ahora está unido a Cristo y la obra que Él empezó no quedará inconcluso. Oh creyente, no dudes más de la nueva vida que tienes en Cristo por el hecho de que no sea tan perfecta como crees que debe ser, porque entonces estás negando la belleza de la unión con Cristo. En este lado de la eternidad nunca alcanzarás la perfección deseada. La vida cristiana entonces no es un grupo de personas perfectas sin falta. Es un grupo de pecadores que han sido unidos a Cristo, que ya no están en condenación, en tinieblas, sino en la luz admirable. Y con la capacidad, por la operación del Espíritu Santo, de vivir una nueva vida. Entonces llegamos a la conclusión, versículo 12. Es por esto, queridos hermanos, que ya no puede reinar el pecado en vuestro cuerpo mortal. La iglesia está llena de exadictos, de examantes a la pornografía, de exadúlteros, de exladrones. Pero aunque ya somos eso éramos todos nosotros, como 1 Corintios 6:9 lo dice: ladrones, adúlteros, fornicados, afeminados, que se echan con varones. Todo eso éramos, pero ya no, porque hemos sido justificados
hemos sido santificados y seremos glorificados. Eso éramos. Pero ese viejo hábito de pecado va a querer seguir tocándote a la puerta diciéndote: todavía me perteneces, todavía eres mío, todavía eres mi esclavo, le gritará la pornografía a un hombre. Todavía eres mío, le gritará el adulterio a otro. Todavía eres mío, le dirá la adicción a otro. No, podremos decirle: no, tú ya no eres mi amo, yo ya no soy mi Señor. Y sí, a veces me tientas, a veces quieres arrastrarme a la vida que antes tenía, pero ya nunca más volverás a ser mi amo, porque ya no puedes reinar en mí, y no por lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo. Ya mi cuerpo no le pertenece, ya no sigo los deseos de mis concupiscencias. Antes era arrastrado por mis pasiones, ahora no. No de forma permanente, porque hay momentos en que escuchamos lo que no debemos escuchar y terminamos deseando lo que no debemos desear. Y una vez damos entrada al pecado, el pecado trae la muerte. Pero una vez el que ha sido unido a Cristo peca, ya no puede permanecer ahí, porque ahora tiene un nuevo amo. Y ese nuevo amo una y otra vez lo levanta, lo lava y lo limpia mediante su palabra. No importa cuántos golpes logre darnos nuestros enemigos, podrá herirnos, podrá lastimarnos, pero nunca más volverá a ser nuestro amo, porque la cadena que fue quitada nunca más volverá a ser puesta, porque estamos en Cristo. Entonces, en la práctica, ya podemos decirle al creyente: no uses tu cuerpo para pecar. No uses tus ojos para ver más pornografía. No uses tus ojos para mirar otras personas con lascivia. No uses tus manos para hacer el mal. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Y aunque pienses por momentos que no vas a poder dejarlo, no le creas más a tu viejo amo que te dice: no vas a ser capaz de dejarme, no vas a ser capaz de abandonarme. Cuando ese viejo amo te diga eso, no es cierto, porque ese viejo esclavo ha muerto. Ya no te pertenezco, ya no soy tuyo, ahora pertenezco a Cristo. Mis ojos son de Cristo, mis manos son de Cristo. Claro que el creyente tiene esperanza. Un día fuimos esclavos del enojo, de la ira, de las borracheras. Pero no dudes, querido hermano en Cristo, de que el Señor ya te libró para que vivas en libertad. No sigas creyéndole a esa adicción que te quiere sostener. No quieras creerle más a la depresión diciéndote que todavía le perteneces. No creas más a ningún pecado que todavía te dice: eres mío. Pues si ya creíste en Cristo y estás unido a Él, es mentira. Ahora tienes un solo amo, y es Cristo. Y en Él tienes la provisión para cerrar la puerta a ese viejo enemigo. Y si a veces la abrirás, pero Él te da todo para volverla a cerrar. Entonces, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando volvemos a caminar en medio del mundo, hay una diferencia. Estamos vivos. Los demás están muertos. Y todos podrán ver en una medida y decir: algo te pasó, ya no eres el mismo. Y podremos decir: tienes toda la razón, porque ahora Cristo vive en mí y yo vivo para Él. Va a haber una diferencia entre los vivos y entre los muertos. En algunos de una forma más tenue, pero tiene que haberla. Debemos preocuparnos cuando en la interacción continua con nuestra familia o nuestros amigos, en algún momento, imagínense un hombre decirle a la esposa: esposa, quiero contarte un secreto. Hace 15 años soy cristiano. ¿Qué?
¿Cristiano? Si usted de hace 15 años para acá en lugar de mejorar ha empeorado. Y saben que eso pasa en muchas personas. O en el trabajo, ven, quiero contarte algo. Soy cristiano. ¿Cristiano? Pero si tú eres igual de mediocre al resto, tú robas igual que tus compañeros, tú no cumples con tus responsabilidades. Hermanos, lo que nos dice este texto es que por la obra de Cristo hay una vida nueva, hay una evidencia de que estamos vivos. Por tanto, entonces, debemos terminar diciendo lo siguiente, versículo 14. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros. Miren, no dice, el pecado nunca más volverá a molestarte, no es lo que está diciendo. Lo que dice es que nunca más volverá a ser ¿qué? Señor tuyo, pero no nos va a dejar en paz. Hace poco en una consejería alguien me preguntaba, pastor, pero dígame, este pecado, ¿cuándo va a dejar de fastidiarme? Yo le dije, prepárate porque te voy a dar una gran noticia. Él me miró en serio, dime, el día de tu muerte. Esa es la verdad. El pecado no va a dejar de tocar a nuestra puerta en este lado de la eternidad. Pero esta vez podemos mirarlo diferente y podemos decirle, nunca más volverás a ser mi amo. Porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan la ley? La ley podía señalarnos el pecado. La ley podía mostrarnos que debíamos obedecerla perpetua, completa, perfectamente. Y nosotros lo único que podíamos decirle a la ley es no podemos ni cumplirte de manera completa, ni perfecta, ni perpetua. Pero ¿qué dice Pablo? Tranquilos, que ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia y ya no hay acusación, ya no hay culpa, ya no hay un veredicto negativo en tu contra, porque estás unido a Cristo. Y ese viejo hombre murió, ahora eres nuevo. Querido hermano en la fe, hoy debemos regresar a casa diciéndole, Señor, gracias. Gracias porque este pecado que estaba ganando otra vez terreno en mi vida me estaba haciendo pensar que nunca más podría dejarlo. Ahora puedo llegar y decir, oh Dios, gracias, porque ya entiendo que debo apartarme de él, que tengo todos los medios de gracia necesarios para que no vuelva a ser mi Señor, porque nunca más ningún pecado que practicamos podrá volver a enseñorearse de nosotros. Nunca más puede pasar en el creyente. Otra cosa es que nunca dejará de fastidiarnos. Pero ya no es amo. ¿Ven la diferencia? Pero también debo terminar hablándole a aquellos que no han sido unidos verdaderamente a Cristo. Y en primer lugar quiero hablar a los profesantes. Espero los creyentes hayan sido animados, hayan sido consolados. Pero a los profesantes quiero decirles algo. Ser cristiano no es cumplir con ciertas disciplinas religiosas. No es recitar las verdades bíblicas. Puedes hablar muy bien de las doctrinas de la gracia. Puedes conocer muy bien aspectos teológicos que otros no han escuchado. Pero si esas afirmaciones no están acompañadas de una novedad de vida, de una vida nueva, no estoy diciendo perfecta, pero sí una evidente lucha por la santificación gracias al Espíritu Santo y gracias al uso diligente de los medios de gracia, si eso no está pasando en tu vida, si tú no estás cada vez pareciéndote más a Cristo en un sentido, escúchame bien, no de manera perfecta, si cada vez más no ves cómo tus afectos son transformados para alejarte del mal que antes amaba, tú no eres un creyente, eres un profesante. Eres una persona religiosa que sabe verdades espirituales, pero no has nacido de nuevo. Porque el nuevo nacimiento viene acompañado de una nueva vida. No una vida perfecta, pero sí una vida que refleja el poder de Cristo, la victoria sobre el pecado. No de manera total, pero sí de manera sincera y diligente. Y si tú no has creído, no sigas tratando más
de cambiar tu vida con tus esfuerzos. Tú no vas a poder dejar la ira, no vas a poder dejar la fornicación, no vas a poder dejar el adulterio, no vas a poder dejar nada de lo que te está destruyendo, ni con terapias, ni con esfuerzos, ni con sacrificios. Lo único que puede librarte de la persona que eres hoy es la muerte. Pero la muerte en Cristo, porque al morir en Él resucitarás siendo una nueva persona. ¿Qué nos deja entonces Pablo? Toda la gloria a Cristo, quien inicia nuestra fe, quien la perfecciona y quien la consuma. Pero en esa gloriosa unión a Cristo hay un proceso que se llama santificación, en el que el viejo hombre ha muerto, ahora somos un nuevo hombre en Cristo, hemos resucitado, pero todavía tenemos las heridas del combate. Todavía vemos los estragos, los efectos del pecado vivido. Y esas cicatrices serán quitadas cuando recibamos el cuerpo nuevo. Pero podemos ver los azotes que ese viejo amo un día nos dio. Pero podemos decir, Señor, gracias, porque nunca más podrá azotarme como un día lo hizo. Porque ya no le pertenezco. Porque ahora soy tuyo. He muerto en ti y he resucitado en ti para vivir una novedad de vida para tu gloria. Toda la gloria sea a Cristo. Señor, muchas gracias por esta porción de tu palabra. Porque hemos sido sumergidos en ti. En el momento que creímos, en el momento que por la fe fuimos justificados, también inició en nosotros un proceso de santificación. Gracias, porque ese viejo hombre ha muerto, porque ya nunca más volveremos a vivir la penosa vida que un día vivimos. Ya nunca más estaremos bajo el dominio de esos tres amos perversos que un día gobernaron sobre nosotros. Ahora tú eres nuestro Señor. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora estamos en ti. Perdónanos, porque a veces, aunque nos has puesto en un lugar seguro, volvemos a abrirle la puerta y la ventana a esos viejos amos. Y sí, Señor, nos dejamos persuadir por el engaño y por la mentira y volvemos a pecar. Pero gracias, porque tu Espíritu Santo nos da la fuerza y el poder para no permanecer en ese estado. Tú mismo nos tomas, nos lavas y nos limpias, pues ya no podemos, aunque quisiéramos, vivir la vida que antes vivimos. Pues unidos a ti, la obra que ha empezado no quedará inconclusa. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, entendiendo esta sección de la Escritura,